Hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy vamos a estar hablando de liquidez interna versus liquidez externa correspondiente al módulo de liquidez. Vamos a decir que la liquidez interna va a ser aquella que se encuentre dentro de la pierna de nuestra estructura swing, higher high, higher low o lower low, lower high, y va a estar conformada por alguno de los modelos de liquidez antes estudiados, equals, línea de tendencia, rango o estructura simple. Se va a crear siempre en una temporalidad menor dentro de nuestra estructura swing. Lo que vamos a hacer como primer punto es identificar nuestra estructura swing. Una vez identificada, vamos a marcar dentro de la pierna nuestras zonas importantes de oferta y demanda. Una vez identificadas las zonas, en una temporalidad menor, vamos a ver al precio cambiar su control y dirección para ir hacia esas zonas de la temporalidad mayor. Todo lo que se encuentre previo a nuestra zona de la temporalidad mayor va a ser considerado como liquidez interna y van a ser causas o motivos para precios más altos o más bajos dentro de la temporalidad menor. Luego de que el precio entrega órdenes en la zona de temporalidad mayor y nuevamente se alinea la temporalidad menor con esta, todo lo que se encuentra desde esa zona hasta el higher high o lower low débil va a ser considerado como liquidez interna también y por lo tanto causas para precios más altos o bajos dependiendo si estoy vendiendo o comprando. Por lo tanto, todo lo que sucede dentro del rango de la estructura swing va a ser considerado liquidez interna. IRL, que significa Internal Range Liquidity, y todo lo que sucede fuera del rango de la estructura swing va a ser considerado liquidez externa o ERL, que es External Range Liquidity. El precio necesita la liquidez interna del rango en orden de poder moverse a la liquidez externa del mismo. La liquidez interna y externa, junto a la estructura, nos van a brindar la dirección del precio. Entonces, como podemos ver en este gráfico, vamos a ver que el color negro es la estructura de H4, la temporalidad de H4, y el color rojo es la temporalidad de M15. Recordemos que siempre H4 va a ser nuestra temporalidad ancla, la que va a llevarnos a tomar todas las decisiones como traders intradiarios. Entonces, por eso hacemos los ejemplos siempre con H4 y M15, que son las temporalidades que más parados estamos, ¿bien? Entonces, vamos a ver que tenemos en negro nuestra estructura alcista, ¿bien? En H4, vemos que se crea esta estructura, que el precio saca la liquidez externa, siempre todo lo que está por fuera de la estructura de H4 va a ser liquidez externa y todo lo que se encuentre dentro de la pierna, es decir, de este high y este low, o de este low y este high, o de este low y este high, que son los puntos de la estructura swing, va a ser liquidez interna, ¿bien? Vamos a ver lo que mencionábamos en el ejemplo. Acá tenemos que el precio saca un high y nos deja dentro de nuestra pierna de H4, bien, dentro de nuestro swing low y nuestro swing high, nos deja nuestro decisional y nuestro extremo. Entonces, una vez que vemos que el decisional falla de H4, todo lo que tenemos luego hasta el extremo de H4 va a ser liquidez interna y por lo tanto causas para precios más bajos. Recordemos que el precio al crear la estructura, ¿qué nos hace? Nos hace higher highs, higher lows, higher highs, higher lows. Es decir, que cuando saca el higher high, continúa un poco su movimiento y luego tiene su pullback, ¿bien? Para tomar las posiciones ganadoras. Entonces, cuando hace ese pullback, el pullback puede ser corto, es decir, viniendo a nuestro decisional, o puede ser más profundo, porque requiere más liquidez o más movimiento, y venir hasta nuestro extremo. Entonces, lo que quiere decir eso es que nosotros, entendiendo este concepto, vamos a entender
que el precio está dando su pullback y por lo tanto no vamos a buscar compras en ninguna de estas zonas, ni en ninguna de estas zonas, que prácticamente, como ven, son en el medio de la pierna, sino que vamos a esperar nuestro extremo, que es nuestra otra zona de demanda interesante, marcada en la temporalidad mayor. ¿Por qué? Porque es nuestro extremo. Recordemos que nosotros por pierna siempre vamos a tener dos zonas importantes, como vimos en oferta y demanda, que son el decisional y el extremo. Bien, entonces, una vez que falla el decisional dentro de nuestra pierna de H4, todo el resto que nos quede dentro de esa pierna en la temporalidad menor van a ser motivos o causas para precios más bajos y por lo tanto los vamos a usar como liquidez. Quiere decir que nosotros, una vez que vemos fallar nuestro decisional y tenemos todo esto, las ventas son válidas hasta y solo hasta el extremo. Una vez que toda la liquidez interna fue tomada y el precio entregó órdenes en el extremo, ya las ventas no tienen sentido porque nuestra estructura principal es alcista, toda la liquidez interna fue tomada, el vacío de liquidez fue llenado y por lo tanto continuar buscando ventas sería ir contra un low protective, porque recordemos la teoría de la estructura, este low es protective porque cumple con su trabajo de sacar este high, entonces este es protective y este es target. Bien, por lo tanto, en todo este pullback, sí, tengo causas para precios más bajos, que es mi liquidez interna de la pierna, hasta llegar a mi zona de demanda de la temporalidad mayor. Pero una vez que el precio entregó órdenes en la zona de demanda de temporalidad mayor y absorbió toda la liquidez interna, ya no tengo causas o motivos para precios más bajos porque estaría yendo contra un low protective. Tenemos que tener muy en claro eso, ¿bien? Ahora, una vez que el precio entregó las órdenes en mi zona de demanda de la temporalidad mayor, podemos ver que, bueno, en este caso vamos a decir que falla la última zona de oferta previa a mitigar la zona de demanda de la temporalidad mayor y a absorber la última pieza de liquidez interna, y la demanda se alinea con la temporalidad mayor buscando compras nuevamente. Entonces, una vez que vemos que el precio se vuelve a alinear, ¿qué tenemos aquí? Todo causas para precios más altas, que van a ser la liquidez interna que dejó de este lado de la pierna, bien, esto es liquidez interna dentro del rango, porque estamos dentro de este rango de la estructura swing, tenemos la liquidez interna, esta como causa de precios más altos, y la liquidez externa, ya que es un high débil y por lo tanto debe ser tomado. Entonces, así es como vemos el proceso que el precio pasa de sacar el higher high de la estructura mayor, comienza su pullback, falla, el decisional, todo el resto de la pierna es liquidez interna en la temporalidad menor, hasta llegar a mi POI o mi área de interés de la temporalidad mayor. Ahí se vuelve a alinear alcista. Una vez que se alinea alcista, todo lo que tenemos dentro de esta pierna, de este lado, es liquidez interna también, causa para precios más altos. Recordemos que ahora ya las compras están en control. Y por último, nuestro último target es el high débil que falló en sacar el low. Bien, ahora, una vez, como vimos en este ejemplo, una vez que el precio saca la liquidez externa, se crea otra vez el verdadero pullback. Esto pasa a ser liquidez interna de la pierna, se crea el verdadero pullback y así continúa el ciclo hasta que eventualmente cambie la dirección del mercado. Ahora, vamos a pasar a ver esto en el gráfico para entenderlo un poco mejor. Acá podemos ver el gráfico de la libra dólar, una estructura alcista en H4, así que vamos desde acá. Entonces vemos que el mercado es claramente alcista, viene haciendo altos más altos y altos más bajos. Bien, con la dirección. En un punto vemos que el precio saca el high, continúa su movimiento y vamos a centrarnos entre
este higher low y este higher high. Bien, ¿qué pasa? La pierna es esta. Vamos a ver que tenemos dentro de la pierna nuestro decisional y nuestro extremo. Bien, este es el extremo, es el que origina el movimiento que rompe el último higher high. Y este es el decisional, que es la última zona donde se da un movimiento fuerte, un desbalance o imbalance del precio. Vamos a ver que esta zona falla. Entonces, una vez que yo veo fallar esta zona, yo ya todo lo que queda acá no voy a buscar compras. ¿Por qué? Porque yo sé que en una temporalidad menor todo esto es liquidez interna y el precio más que seguro va a venir hasta mi extremo. Entonces, podemos ver que una vez que falla el decisional, todo el resto de la pierna es liquidez interna y por lo tanto causas para precios más bajos, ahora lo vamos a ver en M15, hasta que el precio llega a mi zona de demanda de la temporalidad de H4 y a mi low protective. Recordemos que este es mi protective y este es mi target. Entonces, una vez que el precio entrega las órdenes en mi zona de demanda, en mi extremo, y absorbió toda la liquidez interna, yo ya no tengo causas para precios más bajos. Por lo tanto, en este punto, continuar buscando ventas sería arriesgado y sin sentido, porque tengo una estructura alcista y el precio ya absorbió toda la liquidez interna de la pierna y entregó órdenes en la zona de demanda de la temporalidad de H4 del extremo. Por lo tanto, contra un low protective. Por lo tanto, no tengo ningún motivo para precios más bajos. Lo que sí tengo es que una vez que el precio entrega órdenes aquí y en una temporalidad menor se me alinea alcista, tengo toda la liquidez interna que dejó de este lado como causas para precios más altos y la liquidez externa del high débil como causa también de precios más altos. Vamos a ver que el precio empuja, absorbe bruscamente toda la liquidez interna creada con el pullback y saca la liquidez externa. Y una vez que sacó la liquidez externa, otra vez comienza el verdadero pullback hasta que venga a una zona interesante, sea este decisional o este extremo, y vuelva a continuar el camino. Entonces, ahora vamos a verlo en M15 para entender un poco más este ejemplo. Entonces, en M15 podemos ver al precio que teníamos. Este es nuestro decisional de H4 y este es nuestro extremo. Lo que quiero decirles con esto es que una vez que vemos, fíjense, esto era liquidez interna dentro del rango porque que tengo acá mi decisional, por lo tanto yo sé que esta zona más que seguro iba a fallar como liquidez interna para esta zona. De acá podría haber buscado una alineación porque es mi decisional de H4 para sacar el high, pero el precio no aguanta esta zona y nos demuestra que quiere ir más abajo. Entonces, cuando esta zona falla, bien, todo el resto es liquidez interna. Quiere decir que yo no voy a buscar compras una vez que falla esto, ni en esta zona, ni en esta zona, ni acá, ni acá, ni acá, hasta que no falla toda la liquidez interna que tengo. Ahora, ¿esto que me va a dar causas para precios más bajos y la certeza de que puedo operar el pullback. Si bien yo no soy muy favorable de operar contrario a la tendencia de H4, más adelante veremos otros conceptos que nos van a permitir operar este pullback con seguridad hasta tomar la última pieza de liquidez interna que tiene la pierna. Una vez que la última pieza de liquidez interna fue tomada, ya no queremos buscar más ventas, no queremos alinearnos con precios más bajos, sino que queremos esperar ver la alineación del precio con precios más altos. Como vemos acá, vemos que esta es la última zona de oferta antes de tomar todo, que falla, vuelve a absorber, vuelve a sacar, nos hace el cambio de carácter. Entonces, en este momento, las compras son las que tienen validez y no las ventas. ¿Por qué? Porque ya no tengo causas para precios más bajos, sino que tengo causas para precios más altos, que son toda la liquidez interna que quedó acá, todo esto,
toda la liquidez interna que quedó en este lado y la liquidez externa del high devil que falló en hacer su trabajo y sacar el low. Bien, este es el high devil de H4, de la estructura swing. Entonces, veamos acá cómo el precio nos hace una zona de oferta. Tenemos un flip, reacción, extremo de la reacción, falla. Y vemos que una vez que falla, ¿qué hace? Absorbe todo el resto. Ya acá estaba en control la demanda, ya sacando. Desde una vez que hace el cambio de carácter, quiebra la estructura nuevamente, el precio viene al extremo de la nueva estructura de M15. Y continúa absorbiendo toda la liquidez interna hasta eventualmente sacar el high. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Nos demuestra y nos da seguridad a nosotros que si alineamos la estructura de H4 con el concepto de liquidez interna y liquidez externa, vamos a agregar una fiabilidad más importante a la hora de nosotros operar los pullbacks, y tanto para operar el pullback como para operar la alineación y estar tranquilos que el precio va a ir hacia esa dirección, que nos la va a dar ¿qué? La liquidez interna y la externa para darnos causas para precios más bajos y precios más altos. Volvemos a repetir. Falló nuestra zona de demanda de H4, que era la última que estaba en control. Falla, una vez que falla, todo lo que tengo dentro de la pierna va a ser liquidez interna. Ahora, una vez que falla esa liquidez interna, denme un segundo, vamos a sacar todo esto. Una vez que el precio absorbe toda la liquidez interna de la pierna, yo entiendo que el pullback ya terminó, que el precio entregó órdenes en mi zona de la temporalidad mayor y lo que voy a estar esperando es que se alinee. Una vez que veo que el precio se alineó, no me quedan motivos para buscar ventas porque estaría buscando contra un low protective y porque toda la liquidez interna ya se tomó. Ahora lo que me queda es buscar toda la liquidez interna que el precio dejó del otro lado cuando venía operando el pullback para tomarla y de esa forma dirigirme a sacar el high devil, que es la liquidez externa. Una vez que toma la liquidez externa, nuevamente el pullback opera hasta la zona, como dijimos, teníamos acá zona de H4, que no se me marcó. ¿Qué hizo el precio? Fíjense, saca la liquidez externa de H4, opera el pullback tomando toda la liquidez interna que teníamos aquí hasta entregar las órdenes en la zona de H4. Una vez que toma la zona de H4 y se vuelve a alinear, ¿qué hace? Busca toda la liquidez interna y esto es liquidez interna hasta sacar acá la liquidez externa. Por lo tanto, como vemos en este gráfico, ¿qué sentido para mí tendría vender si veo que el precio primero está alcista en la temporalidad mayor, veo que entregó órdenes en una zona de H4 que absorbió toda la liquidez interna y por lo tanto ahora se alinea y tengo causas para precios más altos que son toda esta liquidez interna que ya tomó, estas zonas y por último los equal highs en la liquidez externa. Bien. Bueno, este es un concepto importantísimo, chicos, que les recomiendo que vean esta clase más de una vez, que pregunten sus dudas en el Discord una y otra vez, hasta que tengan este tema claro, porque, como les mencioné, liquidez interna, liquidez externa y estructura de mercado nos van a brindar la dirección del precio y nos van a dar cierta fiabilidad o confianza a la hora de operar. Entonces, tener bien controlado y dominado esto nos va a llevar sin dudas a otro nivel de entendimiento. Bien, los incito que lean, que repasen, que vean el manual, que vean el video las veces que sean necesarias y luego que me pregunten todas sus dudas que las vamos a responder. Bien, practiquen y nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo.